Bienvenidos a nuestro curso de Física Mecánica. Les habla Francinelli Jiménez García, docente del Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy trabajaremos el tema impulso y momentum lineal. Vamos a definir estos dos conceptos físicos desde su conceptualización, su formulación matemática y haremos algunos ejemplos de cómo aplicarlo. Muy bien, iniciemos entonces nuestro tema de hoy con una pregunta motivadora. La pregunta es, todos conocerán en los carros, en los autos y más pues en los autos hoy día, es indispensable tener un airbag. La pregunta es, ¿para qué se emplea ese airbag o bolsa de aire en los autos? Tal vez esa respuesta no sea difícil, todos tendrán una respuesta rápida que dice pues es necesario para la seguridad, pero más allá de para qué es, ¿cuál es el principio físico que hay detrás del funcionamiento de estas bolsas de aire? Esperamos poder contestar de una manera muy amplia esta pregunta al final de nuestra sesión. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de un concepto físico que se denomina el momentum lineal. Algunos lo llaman también cantidad de movimiento. Newton, de hecho, cuando definió la segunda ley de Newton, lo hizo a partir del momentum lineal, del que miraremos ahora. El momentum lineal es una cantidad física vectorial, ese es un tema muy importante, es un vector y se relaciona con dos cantidades, la velocidad, que es una cantidad vectorial, y la masa del cuerpo. Es decir, el momentum lineal de una partícula debe tener la misma dirección de la velocidad, ya que su definición está dada como masa por velocidad. Entonces, el momentum lineal, que lo designaremos con la letra P, es una cantidad vectorial dada como el producto del escalar masa por el vector velocidad. Ahora, vamos a recordar que en un movimiento en el espacio, por ejemplo, como el que estamos viendo allí en nuestro esquema, tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una curva. En cada punto, P1, P2, etcétera, vamos a tener un vector velocidad. Como recordarán, la velocidad es un vector que está siempre tangente a la trayectoria. ¿Recuerdan? Fue una de las definiciones que dimos en un momento acerca del vector velocidad. Allí lo podemos ver en nuestro esquema. Entonces, en cada uno de esos puntos, el vector momentum lineal tendrá la misma dirección de la velocidad. Claro está, una magnitud dada como el producto de la masa por esa velocidad, pero una dirección igual a la de la velocidad. Las unidades de este momentum son unidades de masa por unidades de velocidad, es decir, P igual a M por B. Entonces las unidades de P serán unidades de masa, que son kilogramos en el sistema internacional, y unidades de velocidad, que son metros sobre segundo en el sistema internacional. Esta unidad no tiene un nombre particular como si lo tienen algunas cantidades físicas, no, es simplemente kilogramos por metro sobre segundo o sus múltiplos y submúltiplos. Ahora, el vector momentum lineal, por ser un vector, debe tener componentes en X, en Y y en Z. Por tanto, el momentum hay que expresarlo como el Px en Y, el Py en J y el Pz en K, la suma de esas tres componentes. Es importante anotar lo siguiente. Si tienes un vector, una partícula con un vector momentum lineal P1, y otra partícula con un vector momentum lineal P2, la pregunta podría ser, ¿cuál es el momentum total? Es decir, el P1 más P2. Pues debemos tener mucho cuidado. Si yo conociese la magnitud, por ejemplo, fuesen 3 kilogramos por metro sobre segundo en P1 y este fuese, por decir algo, 5 kilogramos por metro sobre segundo en P2, el vector total no es sumar 3 más 5, ¿no? Que es la tendencia general que a veces tenemos. No, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque son cantidades vectoriales que implican magnitud y dirección. Es decir, si yo fuese a sumar estos vectores, tendría que tomar el vector P1 y a continuación de este vector ubicar el vector P2 y hacer una suma vectorial de estas cantidades, ¿cierto? Teniendo en cuenta toda la característica de vectores que hemos mencionado con anterioridad. Entonces, muy importante que el vector momentum lineal es un vector, por tanto, siempre deberás trabajarlo a través de sus componentes en X, en Y y en Z. Ahora, definamos el vector impulso.
y establezcamos una relación entre estos dos. El impulso es otra cantidad física importante, definida como una cantidad vectorial y se relaciona con dos cantidades que hemos venido trabajando, la fuerza y el tiempo. Pero no el tiempo que dura un movimiento en particular, sino el tiempo que dura la aplicación de esa fuerza en la que estás analizando. Entonces, el impulso estará definido a través de estas dos cantidades, fuerza y tiempo que dura la aplicación de esa fuerza. Mira un ejemplo allí en pantalla. Cuando golpeas con una raqueta, por ejemplo, una pelota de tenis, le estás dando una fuerza que dura un corto instante de tiempo, ¿cierto? El golpe es seco, le pegas a la pelota y la pelota recibe una fuerza y esa interacción dura un tiempo delta t, un intervalo de tiempo. El impulso se relaciona con esas dos cantidades, fuerza e intervalo de tiempo. Otro ejemplo sería al lanzar una jabalina, por ejemplo. Tomas la jabalina, como se observa allí en la imagen, y le aplicas una fuerza durante un intervalo de tiempo. De hecho, estos dos golpes serían distintos. En el primero, la fuerza puede ser de una magnitud alta y el intervalo muy corto. En el segundo, el tiempo que dura el lanzamiento de la jabalina es un tiempo mucho más largo y sin duda la intensidad de esa fuerza tal vez no sea tan grande como en el caso anterior. Entonces veamos nuestra definición de impulso. Entonces podemos observar que si tienes un gráfico de fuerza en función del tiempo, vamos a obtener una curva, como la puedes observar allí en color rojo, porque la fuerza no es constante. De hecho, la aplicación inicia en 0, aumenta súbitamente y en algún momento tendrá que volver a disminuir. Entonces, esa sería nuestra función. Si observas, el impulso entonces deberá darse como la integral, o sea, el área que hay bajo esa función f en función del tiempo. Es decir, I, impulso vectorial, será la integral de f por dt entre un tiempo t1 y t2. Pero si ahora pensamos en que esa misma área que está allí, tú la pudieses buscar de una manera distinta, hallar una fuerza promedio. Ya dijimos que esas fuerzas no son constantes, de hecho varían en formas muy distintas. Si tomásemos una fuerza promedio pensando en que fuese constante de un intervalo de tiempo, estuviese dada como F, en nuestro esquema podemos ver que el área, ahora en este caso en verde, pudiese ser aproximadamente igual al área bajo la función F. Esto nos daría un impulso promedio dado como esa fuerza promedio por ese delta de tiempo, que a partir de la integral sería sacar la f como constante e integral de t entre t1 y t2, que nos daría simplemente un delta t. Ahora, observa que si tenemos en general cualquier valor de fuerza y tiempo, vamos a ver cómo va cambiando el área bajo la curva, ¿cierto? Puede ser mayor o menor e incluso tener un mismo valor de impulso, pero variando en un momento dado una fuerza muy intensa en un tiempo muy pequeño o una fuerza muy pequeña en un tiempo mucho más grande. Muy bien, entonces ahora veamos cuáles serían las unidades de nuestra cantidad física impulso. Entonces tendríamos que I es igual a, ya sabemos que es la integral de f por dt, entre t1 y t2, o simplemente un I promedio como f promedio por delta t. ¿Cuáles serían las unidades de ese impulso? Serían unidades de fuerza, que sabemos que son newtons, por unidad de tiempo, que sabemos que son segundos. Entonces, la unidad del impulso sería newtons por segundo. Esa sería nuestra cantidad física de impulso y sus unidades. Entonces, resumo un poco, tenemos el momentum de una parte y el impulso de otra. Muy importante, dos cantidades distintas. Una se relaciona con la masa y la velocidad de la partícula o el objeto y la otra se relaciona con la fuerza y el tiempo que dura la acción de esa fuerza sobre el cuerpo. Cuando golpeas un cuerpo, esa fuerza genera un impulso sobre ese objeto o partícula que ocasionará un cambio en la velocidad. Por tanto, es muy intuitivo pensar en que hay una relación entre el momentum lineal y el impulso. ¿Por qué hay una relación? Porque acabamos de decir, si le doy una fuerza, golpeo un objeto, genero un impulso que ocasiona sobre el cuerpo que cambie su velocidad. Y si cambia su velocidad, por tanto, cambiará su momentum lineal. Veamos cuál es la relación entre momentum e impulso. Entonces, si partimos de la segunda ley de Newton, podemos analizar
esa relación. Recordemos un poco la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas, lo habían visto allí en dinámica, es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo está dada como el producto de la masa por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Pero esta forma de la segunda ley de Newton no fue la que realmente Newton planteó. Newton la planteó a través del momentum lineal así. Sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio del momentum lineal respecto al tiempo. Si usted observa, estas dos expresiones son distintas. La pregunta es, ¿cómo puedo a partir de la definición general que dio Newton llegar a la otra expresión? Es decir, ¿cómo a partir de esta puedo obtener esta? Pues es bastante sencillo, veamos. Yo puedo decir que el momentum, por definición, ya lo vimos, es el producto de la masa por la velocidad. Es decir, como la fuerza neta es la derivada de ese producto, podríamos derivarlo matemáticamente como un producto. Entonces sería el primero, m, por la derivada del segundo, que es la velocidad, más el segundo, v, por la derivada de la masa respecto al tiempo. Si observan, pues es una expresión un poco más compleja que teníamos en el primer momento, o sea, más compleja que esta primera. Pero ¿qué pasa si suponemos un movimiento en que la masa es constante? ¿Sí? Esto realmente sucede en muchos de los movimientos que vemos normalmente. La masa no necesariamente está cambiando, pero hay muchos ejemplos en que la masa sí cambia, ¿cierto? ¿Qué tal un despegue de un cohete? La masa del cohete va cambiando. En ese caso, la forma de la segunda ley que tendríamos que usar es la forma general, es decir, esta expresión y tener en cuenta el cambio de la masa y de la velocidad. Pero si asumimos un caso en el que la masa permanece constante, ¿cómo sería entonces esa segunda ley? Pues si la masa permanece constante, la derivada será 0. Entonces todo este término de acá se hará 0 y obtenemos que esa fuerza neta es igual a la masa por la derivada de la velocidad, que no es más que la aceleración. Entonces esta forma de la segunda ley es un caso particular cuando la masa es constante. Pero la expresión general de la segunda ley realmente es esta que tenemos aquí, segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley está dada a través del momentum lineal, que es la cantidad que estamos analizando en el día de hoy. Muy bien, entonces si partimos de esa forma de la segunda ley, allí la tenemos en nuestra diapositiva, podríamos escribir esta ecuación en forma diferencial, es decir, sumatoria de fuerza o fuerza neta por dt igual a dp. Y al tenerla escrita en forma diferencial, podríamos hacer la integral a ambos lados. Si integramos a ambos lados, vamos a partir desde un tiempo 1, cuando el momentum es P1, hasta un tiempo 2, cuando el momentum sea P2. Si analizamos esta expresión matemática que está allí escrita, entonces el lado izquierdo, toda esa integral, recordamos, es el impulso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Que el impulso es igual a la integral del lado derecho. Esa integral es la integral de dp, que es p, y está evaluada entre P2 y P1, es decir, un delta P. Por tanto, obtenemos una relación entre estas dos cantidades físicas. El impulso instantáneo, el impulso total, es igual al cambio en el momentum, o sea, es igual a delta P. P2 menos P1. Aquí tenemos una interesante relación entre impulso y momentum. Pero bueno, surge una pregunta. El impulso tiene unas unidades que dijimos eran newton por segundo y el momentum tiene otras unidades que son kilogramos por metro sobre segundo. Si hay una igualdad en estas expresiones a través de I igual a delta P, ¿son equivalentes sus unidades? Veamos. I es igual a delta P. ¿Cómo eran las unidades para el impulso? Newtons por segundo. Deberían ser iguales a las unidades del cambio en el momentum, que son kilogramos por metro sobre segundo. ¿Son equivalentes? Sí lo son, simplemente recordemos que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si multiplicase por segundo en el numerador y el denominador, obtendríamos precisamente kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Toda esta expresión son básicamente newtons, y al multiplicarla por segundo tendríamos las mismas unidades.
Por tanto, la relación es totalmente correcta. Ya hicimos la deducción, pero aquí hemos mirado que las unidades sí coinciden. Entonces es muy importante esta relación que hemos acabado de establecer, que el impulso es igual al cambio en el momentum, porque como mencionábamos hace un ratito, el impulso requiere de la integral, ¿sí? Allí está en nuestra diapositiva, el impulso es igual a la integral de la sumatoria de F por dt. Tendríamos que conocer la función de la fuerza neta en función del tiempo para poder hallar ese impulso total en forma exacta. Y esa no es una función que normalmente se pueda obtener en forma sencilla. Entonces, hallar de esta manera el impulso a través del cambio en el momentum que está dado de la diferencia entre dos cantidades puntuales, pues es muchísimo más sencillo, más claro y nos permite hallar el valor exacto y preciso del impulso en un intervalo de tiempo. Hago recordar aquí una nota muy importante, hago una anotación, y es que estamos hallando el impulso de una fuerza no en el tiempo que dura el movimiento, sino en el tiempo que dura la aplicación de esa fuerza. Esa es una parte muy importante a tener en cuenta porque son dos cosas distintas. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas y ejercicios para entender un poco mejor lo que hemos hablado de impulso y momento. Quiero empezar con esta pregunta. Observa, allí tenemos un jugador de fútbol americano y la pregunta es, y quiero que lo pienses, ¿qué causa una lesión más grave? ¿O qué preferiría usted? ¿Ser golpeado por un jugador que se mueve rápidamente o por uno con el doble de masa de ese jugador, pero con la mitad de la velocidad? O sea, ¿qué preferiría si tuviera que escogerlo? ¿Que te taqueara un jugador que tiene una masa y una velocidad o que lo haga uno que tiene el doble de masa, pero viene con la mitad de la velocidad? Esa pregunta habría que analizarla desde el momentum que hemos hablado hoy, pero también desde el concepto de energía cinética. Veamos qué podríamos responder a esta pregunta. Muy bien, entonces para analizar este ejemplo debemos analizar tanto el momentum como su energía cinética. Iniciemos con el momentum. Caso 1. El caso 1 es cuando el cuerpo se mueve con una masa m y una velocidad v. En este caso, el momentum en ese instante va a ser masa por velocidad, ¿cierto? El caso 2 es cuando la partícula tiene el doble de la masa anterior y la mitad de la velocidad anterior. Entonces, en este caso, ese P2, para el caso 2, será el producto de la masa, que es 2m, y el producto de la velocidad, que es v sobre 2. Recordemos pues que estos son magnitudes, pero realmente estos son cantidades vectoriales. ¿Qué obtenemos al calcular el P2? Obviamente el 2 se simplifica y nos da de nuevo m por v. Hasta aquí, y visto desde el momentum, ambos momentum son iguales, ¿cierto? Un P1 y un P2, y son iguales, masa por velocidad. En términos de momentum, pues sería igual ser golpeado por el uno o por el otro. Y recordemos que entonces el delta P para ambos casos pues sería el mismo, ¿no? Y este delta P tiene que ver con el impulso, que tiene que ver con la fuerza neta en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Es decir, lo que estás analizando o diciendo aquí es que como ambos cambios en el momentum son iguales, lo que te está diciendo es que bajo la aplicación de una fuerza, que es la que ejerce ese jugador, pues tardarías el mismo tiempo en detenerlo. Entonces, en términos de impulso y de momentum, sería exactamente igual que te golpeara el uno o el otro. Pero, ¿qué pasa en términos de energía cinética? Veamos para cada caso. Para el caso 1, la energía cinética 1 es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Donde la masa es m y la velocidad es v. Para el caso 2, la energía cinética es un medio de la masa, que en nuestro caso es el doble de la masa del jugador, por la velocidad, que en nuestro caso es la mitad de la velocidad y elevada al cuadrado. ¿Qué sucede con esta energía cinética 2? Observa, este 2 al elevarlo al cuadrado da 4, en el denominador al simplificarlo con este 2 nos queda m por v al cuadrado sobre 2. Es decir, la energía cinética en el caso 2 es la mitad de la energía cinética en el caso 1. Esta es la energía cinética del caso 1. Entonces, para nuestro análisis de energía, la energía cinética cuando
el jugador tiene el doble de la masa y la mitad de la velocidad, es la mitad de la energía cinética del primer caso. Y recordemos que entonces el cambio de la energía cinética, que en este caso ya no es igual, para uno sería el doble del otro, ¿cierto? Para el segundo sería la mitad del primero, es decir, para el primero sería el doble del segundo, está relacionada con el trabajo. Y el trabajo tiene que ver con esa fuerza neta, pero en una distancia recorrida. ¿Qué implica esto? Que aunque me demore el mismo tiempo en asumir ese impacto, la distancia que soy empujado por el jugador sí es distinta. En un caso, como es igual a ese cambio en la energía cinética, en un caso tendría el doble de la energía que en el otro, es decir, me empujaría el doble de distancia. ¿Cuándo se da ese doble de distancia? Observen que el K2, cuando estoy hablando, es en el doble de masa y la mitad de la velocidad es la mitad del anterior. Entonces es preferible ser golpeado por el que tiene el doble de masa y la mitad de velocidad, ya que su energía cinética es la mitad del otro. Y eso implicaría que la cantidad que te empuja, pues es la mitad de la anterior. Entonces preferirás que te lance solo a 1 metro y no que te lance a 2 metros. ¿Sí? Miren que analizar este tipo de movimientos tiene que ver tanto con la energía cinética como con el momentum y el impulso. Ese es un primer ejemplo interesante acerca de estas dos cantidades físicas que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a mirar un ejemplo ahora numérico para calcular esos valores de momentum e impulso, sobre todo para que tengamos en cuenta que son cantidades vectoriales. Un primer ejemplo, como vemos allí en nuestra diapositiva. El ejemplo dice que vamos a suponer que usted lanza una pelota, por ejemplo en un juego de raqueta, de 0,30 kilogramos, esa es la masa de la pelota, y la lanza contra una pared, a la cual golpea moviéndose en forma horizontal hacia la izquierda. La rapidez en este primer momento es de 40 metros por segundo. Luego la pelota rebota por su golpe contra la pared hacia la derecha con una rapidez de 50 metros sobre segundo. Vamos a calcular el impulso de la fuerza neta que se ejerce sobre esa pelota durante el choque debido a la interacción con la pared, y en segundo momento vamos a decir que si la pelota está en contacto con la pared durante un intervalo de tiempo, por ejemplo 0,010 segundos, son tiempos muy pequeños, ¿cuál será la fuerza horizontal media que ejerce esa pared sobre la pelota? Anotación, ¿por qué la fuerza horizontal media y no simplemente la fuerza? Porque es claro que esa fuerza no es constante, esa fuerza llega, empieza en 0, aumenta drásticamente y luego cuando empieza la pelota a alejarse, pues vuelve a disminuir hasta 0. Entonces hallar el valor de la fuerza no sería posible ya que es una función, tendríamos que buscar otra forma de hacerlo. Por eso vamos a hallar un valor de la fuerza media, como esquematizábamos ahorita en nuestra gráfica, que daría una aproximación a ese valor del impulso. Vamos entonces a resolver este ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a suponer que esta es la pared, que tenemos una pelota, una bola, que trae en un primer momento una velocidad V1, que el ejercicio nos dice que es de 40 metros por segundo. Este sería nuestro instante inicial. Habrá un instante 2, ¿cierto? Vamos a esquematizarlo acá. También en el que la pelota golpea la pared, pero ahora es lanzada hacia esta dirección y esa será nuestra velocidad V2. El ejercicio dice que es de 50 metros por segundo. Realmente estas son cantidades vectoriales, este está en I, mientras que esta está en menos I. Eso es importante porque es un vector. Muy bien, entonces este será en el instante 1 y este será en el instante 2. ¿Okay? Vamos a analizar esos dos instantes. Como queremos hallar el impulso, la pregunta dice hallar el impulso de la fuerza neta que recibe la pelota de su golpe contra la pared, entonces recordemos. No podríamos hallar el impulso desde la expresión de la integral porque no tenemos una función para el impulso, pero sí podemos hallarlo a partir de la expresión y de la relación entre el impulso y el momento. Entonces, si vamos a hallar el impulso a través del momentum, tendríamos que decir que el cambio en el momentum es igual a el momentum en el instante 2 menos el momentum en el instante 1. Esto entonces nos permitiría P2 es igual a la masa por la velocidad V2 por la definición del momentum lineal. P1 es igual a la masa por la velocidad V1. Las masas son iguales, no cambia la masa de la pelota. Entonces podríamos sacarla como un factor común y hallar la diferencia de velocidades, teniendo en cuenta que son vectores. Esto es supremamente clave.
Entonces, ese impulso sería la masa, que ya la conocemos, 0,30 kilogramos, dice el ejercicio, por la velocidad V2 menos la velocidad V1. V2 es menos 50 metros sobre segundo en I, es un vector, tiene magnitud y dirección. Menos V1, y V1 es menos, el menos de la expresión, y V1 es 40 metros sobre segundo en I. Esto es supremamente clave tener en cuenta que son cantidades vectoriales. Cuando haces el cálculo te va a dar el valor del impulso total en ese instante. Esto sería menos 90, 9 por 3, 27, nos daría 27 kilogramos por metro sobre segundo negativo, o sea, en dirección menos I. Observan, el impulso es negativo, lo que quiere decir que al llegar a la pelota, a la pared, la pelota es golpeada hacia la dirección menos I, por eso nos da un valor negativo. Y con una magnitud de 27 kilogramos por metro sobre segundo, que son equivalentes, si se quiere, a 27 newtons por segundo. Ya hicimos la equivalencia de unidades. Este sería el impulso que experimenta la pelota en ese choque contra la pared. Ahora, la pregunta B, esta sería la pregunta A. La pregunta B dice, ¿cuál será la fuerza horizontal media que ejerce la pared sobre la pelota durante ese intervalo de tiempo? Entonces, la pregunta B podríamos abordarla de esta forma. El impulso es igual a la fuerza por el delta T. El impulso medio, ¿cierto? Para obtener la fuerza media. Pero el impulso medio, pues es muchísimo mejor, tenemos el impulso instantáneo. Entonces, la fuerza media sería esa división entre ese impulso sobre ese intervalo de tiempo. Por último, al reemplazar, tendríamos que dividir este menos 27 newtons por segundo en I sobre el tiempo que dura la interacción, que el ejercicio nos dice que es 0,010 segundos. Entonces tendríamos una fuerza media de 27,00 newtons, ¿cierto? Magnitud y dirección menos I. Observan, el valor de la fuerza media es de 2.700 newtons en magnitud y obviamente en dirección menos I. Es muy importante no solamente hacer el cálculo que estoy mostrando acá, sino analizar un poco ese número que nos está dando. 2.700 newtons, es una fuerza que podríamos decir grande o pequeña, depende con qué la comparemos. Pensemos en la pelota que se está moviendo al ser golpeada contra la pared. Después de que es liberada, ya no tiene contacto con la pared, la única fuerza que está actuando sobre la pelota es su peso. Si comparásemos esta fuerza con el peso, que es la fuerza que permanece, el peso es masa por gravedad, la masa es 0,30 por la gravedad, estamos hablando de 0,30 por aproximadamente 3 newtons, 2,94 realmente, un valor cercano a 3, y comparar 3 newtons, que sería el peso, con 2.700 newtons, pues estamos hablando del 0,1% aproximadamente. Es decir, no es comparable esa fuerza que actúa en el movimiento, que es el peso, con esa fuerza del impacto, de la interacción. Esto nos lleva a concluir que las fuerzas que se generan en los impactos, en los choques, en las colisiones, son muchísimo más altas que las fuerzas convencionales externas que se dan en ese sistema. Por tanto, esto nos va a permitir más adelante hablar de la conservación del momento, porque se requiere analizar muy bien estas magnitudes de las fuerzas. Bien, miremos un segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo, vamos a suponer un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Creo que estos son ejemplos interesantes porque son de nuestra vida cotidiana y cosas que nos gustan tanto como el deporte. Entonces el ejercicio dice, un balón de soccer tiene una masa, vamos a tomar los valores iguales en número a lo que hicimos en el ejemplo anterior para tener, digamos, como una comparación. Masa de 0,30 kilogramos, se mueve inicialmente hacia la izquierda, 40 metros sobre segundo, esa era la rapidez, luego es pateada de manera que adquiere una velocidad de 50 metros por segundo en una dirección de 45 grados hacia arriba y a la derecha. La pregunta es, calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura un tiempo de 0,010 segundos. Es decir, en valores numéricos es similar, pero el contexto es completamente distinto. Allí puedes ver nuestra imagen en la que estamos esquematizando ese golpe y sobre todo esa velocidad después de que se da el impacto.
Entonces vamos a hallar el impulso y la fuerza media. Muy bien, entonces tenemos nuestro sistema de coordenadas XY y después del golpe vamos a hacer antes y después. Bueno, este realmente sería, hagámoslo aquí, antes la pelota es golpeada, viene, puede ser que alguien la golpeó en el piso y trae una velocidad V1 que el ejercicio nos dice que es de 40 metros por segundo. En forma vectorial realmente sería menos, su dirección es menos I. Ese es en el momento 1. En el momento 2, esa pelota es golpeada con una velocidad V2, el ejercicio dice que es de 50 metros por segundo, pero en este caso el ángulo es de 45 grados, como está indicado en el esquema. Entonces la pregunta es hallar el impulso. El impulso, de nuevo, no podemos hallarlo a través de la integral porque no conocemos la función de cómo esa fuerza varía en el tiempo. Podemos hallarlo a través del teorema o de esta relación entre el impulso y el momentum lineal. El impulso es igual al cambio en el momentum lineal y entonces este impulso es una cantidad vectorial. Este cambio estará tanto en X como en Y. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, no pusimos esta cantidad porque todo el movimiento era en X, por eso nuestro resultado fue solo en Y. Pero en este caso es un movimiento en el plano en el cual obviamente ese vector P implica las dos coordenadas. Hagamos los reemplazos. Entonces, en X, masa por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Ese nos va a dar este primer momento. Esta sería nuestra parte en Y. Y masa por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y, esta sería nuestra componente en J y nos daría esos valores específicamente, ¿cierto? Vamos a hacer entonces los cálculos. 0.30 kilogramos. La velocidad 2 en X, entonces implica que tenemos que descomponer esta velocidad en X y esta velocidad en Y. Esta velocidad en X será 50 metros por segundo, por el coseno del ángulo que es 45 grados y la de Y será 50 metros por segundo por el seno de 45 grados. Cuando reemplazamos, entonces B2 en X será 50 por el coseno de 45 menos el B1 en X, que sabemos que es menos 40, ¿no? Este tiene una dirección menos, con este menos de acá nos va a quedar positivo 40 metros sobre segundo. Esto es muy importante porque estos son cantidades vectoriales, ¿cierto? Este tiene una dirección y este tiene una dirección menos y, por eso debo involucrar ese menos acá. Esa sería la componente, toda esta es la componente en Y. Y en Y tendríamos 0.30 kilogramos por velocidad 2 en Y, que sería 50 metros por segundo, por el seno de 45 grados. Y en X, la componente en Y no está, o sea, sería simplemente 0. Toda esta sería nuestra componente en J. Por tanto, el impulso tiene una componente IX y una componente IY. Entonces, nuestro impulso total sería, haciendo las operaciones del caso, obtendríamos este resultado. Calculando entonces, obtenemos que el impulso, toda esta operación nos da 22,52 newtons por segundo, que sería la componente del impulso en X, y la componente del impulso en Y, 10,52 newtons por segundo. La pregunta era calcular el impulso, ya lo tenemos, es un vector que tiene componente en Y y en J. Claro, cuando la pelota viene moviéndose así, al tener aquí el contacto con el pie, le debe generar una fuerza que hace que la dirección de la velocidad cambie. La segunda pregunta, de hecho, es ¿cuánto vale esa fuerza? Entonces, la fuerza la podríamos hallar como esa división entre el impulso y el tiempo, el delta t, que como nos dice el ejemplo es 0,010 segundos. Es decir, dividiríamos toda esta expresión y sobre 0,010 segundos y eso nos daría la fuerza. Por tanto, sería aproximadamente 2.252 newtons en Y más 1.052 newtons en J. Esa sería nuestra fuerza en vectorial a la que podríamos hallarle la magnitud y la dirección, como ya sabemos hacerlo con vectores. Entonces, es importante que esa fuerza es la que está experimentando esta pelota al tomar contacto con el pie. Como observan, son dos positivas, una cantidad en X, una cantidad en Y, que genera no solo que se contrarreste esta velocidad,
sino que se adquiera una velocidad en X y una en Y que nos genere una magnitud de 50 metros sobre segundo con una dirección de 45 grados. Importante anotar de nuevo, esos valores de esas fuerzas son del orden de 2000, 1052, que son, como dijimos ahorita, muy grandes comparadas con la masa de la pelota que quedaría en el aire moviéndose con un movimiento parabólico cuando se ha dado el tiempo de contacto y se ha liberado la pelota. Fuerzas de contacto elevadas comparadas con fuerzas que se ejercen en el movimiento. Muy bien, quiero entonces terminar regresándome a la pregunta motivadora que teníamos. ¿Recuerdas cuál era nuestra pregunta? ¿Cómo es el principio de funcionamiento de los airbags en un auto? Entonces, cuando un automóvil se desplaza con una gran velocidad, una gran rapidez, bueno, así no sea tan alta, y se detiene súbitamente, su momentum lineal se reduce de ese valor m por b, cuando va moviéndose, a ese valor m por b, 0, cuando debe detenerse abruptamente. Hay un cambio en el momento, ¿cierto? Y esto puede suceder en un lapso de tiempo muy corto, es decir, se está haciendo una fuerza muy intensa en un tiempo muy corto generando un impulso. Esa fuerza con alta intensidad o magnitud es la que genera daño en los pasajeros. ¿Para qué se pone el airbag? Entonces esa bolsa de aire hace que el conductor pierda ese momentum lineal en una forma mucho más gradual, ¿cierto? Lo que genera un beneficio para el conductor, ya que el impacto no se va a dar simplemente en forma abrupta contra el volante. Entonces, en esta forma, la fuerza ejercida sobre el conductor y la posibilidad de ser dañado se reduce porque el tiempo de esa interacción en que actúa esa fuerza se hace más grande. Entonces, la relación fuerza, delta T. Si delta T es pequeño, la fuerza puede ser muy intensa, pero si delta T es más grande, la fuerza va a ser mucho más pequeña para conservar el mismo impulso, haciendo que el daño sobre las personas que están en el auto sean mucho menores. Por eso debes siempre usar tu airbag en tu carro, no lo olvides, y recordar que funciona a través del concepto de impulso y momentum lineal. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión. Les recuerdo que hoy hemos trabajado los conceptos de impulso y momentum lineal, entendemos su conceptualización, su formulación matemática y muy especialmente la relación que hay entre ellos. Nos vemos en una próxima sesión de nuestro curso de Física Mecánica.